muchas gracias y hiciste muy buen resumen de lo que ahorita vamos a complementar y seguramente voy a tratar de irme rápido para generar un diálogo con el grupo. Yo creo que es un tema, el liderazgo del que todo mundo habla, todo mundo se siente líder, y la realidad es que hay una enfermedad, lo van a ver ustedes que la enfermedad ahí está, el liderazgo no está funcionando en general, y seguramente pues, es un mayor reto del mundo, porque ¿de qué nos sirve tener grandes problemas si al final no tenemos los líderes que puedan confrontar este tipo de retos, ¿no? Eh, déjame. Y gran parte del problema que hoy estamos viviendo es que los liderazgos que hoy tenemos en nuestras empresas son muy parecidos a nosotros, porque la mayoría, yo diría que más del 80-90% de la gente, pues tenemos más o menos las mismas creencias de liderazgo y entonces reclutamos gente parecida a nosotros. Gobernantes, traemos gente también que nos dice lo que queremos oír y a veces nos polarizamos, pero en realidad tenemos los líderes o los gobiernos que se nos parecen. Y esto al final a mucha gente posiblemente no le hace sentido, pero se van a dar cuenta a través de la plática por qué sucede. Yo siempre he dicho que hay una tormenta que está viniendo, un problema, y muy pocos lo vemos porque la mayoría estamos en el centro del huracán. Entonces, no lo vemos hasta que nos llega y prácticamente estamos en una crisis o nuestras empresas se mueren y los síntomas ahorita los van a ver que están muy claros y la idea en este espacio es crear conciencia, crear una conciencia, porque no puede haber cambio si no generamos una conciencia que después nos mueve nuestro subconsciente y generamos personas diferentes. ¿Por qué hay una crisis de liderazgo? Porque al final no es un tema de bueno o malo, simplemente la velocidad del cambio que estamos teniendo, pues nos está obligando a reinventar el liderazgo para ir más rápido. Hoy, lo que determina la vida de una organización es la capacidad de adaptarse al cambio, la velocidad y el modelo que aprendimos, el modelo que nos enseñaron, el modelo que tiene miles de años en la forma de comportarnos de la humanidad, pues simplemente no está funcionando. Y recordar también que la evolución de los seres humanos lleva muy poco tiempo en el planeta. Este planeta tiene 4.500 millones de años y el humano, dependiendo de la teoría, pues lleva 1 millón de años y los comportamientos del humano en vivir en colectividad pues llevan 2, 3, 4.000 años todavía apenas en la sociedad. Pero yo quisiera reiterar 3 cambios que ha tenido la civilización y que nos cambió radicalmente, pero que los cambios tampoco se dan en un año, posiblemente tardan 20, 30, 40 años en darse. El primero fue cuando ya hablábamos hace 2.000 años de la Tierra redonda, pero Colón pues nos vino a demostrar que efectivamente era redonda y empezó a cambiar y el mundo, pues sí, sin ese descubrimiento, pues sería totalmente diferente. También recordar que por muchos años el valor del ser humano era su capacidad manual, la riqueza, los ejércitos, la construcción de pirámides, todo se hacía con las manos y fue la revolución industrial hace apenas 224 años que nos empezó a enseñar que el ser humano podíamos sustituirlo en las máquinas, sobre todo para actividades agrícolas, y pues nos empezó a cambiar la forma de vida o trabajo. Pero posiblemente el cambio más dramático en el ser humano se dio hace apenas 53 años con la invención de Internet, en donde nos enseñó que la mente, que la conectividad era lo más importante. Entonces, al final fue una emigración de donde la mano de obra era lo que regía al ser humano, a donde el poder hoy está en la mente y el conocimiento. Todavía yo veía este fin de semana la película de Napoleón y pues te das cuenta que la fuerza de los ejércitos pues tenía que ver con esa capacidad manual
de mover personas, y hoy nos podemos dar cuenta que los países que están teniendo el poder son los que aprovechan la mente, la cabeza de algunos seres humanos. Y traigo a colación estos números porque me parece que ejemplifican la polarización que tenemos en el mundo y por qué no nos damos cuenta de este problema de liderazgo, porque las sociedades todavía tenemos sociedades muy básicas y algunos países como estos países, estos 38 de la OCDE, donde apenas hay 1.400 millones de habitantes, que son el 17%, que concentran el 60% de la riqueza del mundo, pero que el promedio de ingreso por habitante es de $43,000. Ahora, en estos 38 países de la OCDE, hay algunos países donde está Colombia y México con menos de $20,000 per cápita. Entonces, hice el ejercicio quitando a los países que tienen ingresos de menos de $20,000 per cápita, que están Costa Rica, Hungría, Letonia, Polonia, Turquía. Y cuando quitas esos países, el ingreso per cápita de estos 30 países del planeta son $54,000, y prácticamente el 55% de la riqueza la concentran 1 billón de personas, recordando que hay 8 billones en total en el planeta. Dicho de otra forma, tenemos la mayoría de países, 157 países, que son prácticamente casi 7,000 millones de personas con ingresos de $6,200. Y dentro de eso, pues también hay una gama de países que están en 2, 3, $4,000, sobre todo los que están en actividades muy agrícolas, y otros países que están más cerca de $10,000, como México, donde ya estamos más en manufactura, pero no pasamos de $12,000 per cápita los países que estás altamente en manufacturas. Entonces, y si lo comparas contra estos países que se llevan toda la riqueza del mundo, pues prácticamente hay una diferencia de 9-1. Y lo que está sucediendo es que para liderar países en estas condiciones y empresas en estos países, tú requieres otro tipo de liderazgo del que tradicionalmente no aprendí. Prácticamente nos enseñaron que la jerarquía es lo que decide una organización, y hoy pues hablamos mucho de estos liderazgos inspiracionales, liderazgos por servicio, pero la verdad que transformarnos es muy difícil porque además la creencia en cualquier grupo humano, si le preguntas, oye, ¿el líder decide? Pues sí, el líder decide. Y pues definitivamente una organización basada en liderazgos jerárquicos es muy, pero muy lenta. Y lo vemos también, la vida de una empresa está siendo muy corta. En los últimos 40, 50 años, las empresas están cada día muriendo más rápido, y no solo la empresa, sino nos estamos dando cuenta en este estudio que a los 5 años empiezan a estar ya en break-even muchas empresas. Estos son promedios, el retorno de accionistas, y tratan de sobrevivir otros 5, 6, 7 años, pero hay una mortandad enorme porque hay una disrupción de soluciones al ser humano. Y un estudio de McKinsey también muestra que los CEOs de las empresas están durando 5 años, y lo que no dicen es que la mayoría pues están siendo despedidos porque no están pudiendo responder a la velocidad del cambio, y que posiblemente parte no necesariamente sea su problema, posiblemente los modelos de negocio están quedando obsoletos. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Nosotros nos enseñaron, así actuamos como padres de familia, las escuelas de negocio nos dicen que el jefe está arriba. Y lo ejemplifico porque al final, como decía Juan Carlos, hay que poner al cliente arriba, pero la mayoría de organizaciones, todos decretamos que el cliente es muy importante, pero la realidad es que los estímulos, quien decide, donde nos alineamos, son a los jefes jerárquicos. Y hoy estamos hablando de un tema no de bueno o malo, simplemente una organización basada en jefecitos, pues se vuelve muy lenta contra una organización que requiere rapidez y requiere empoderamiento para que quien esté cerca del cliente pueda tomar el 99% de las decisiones.
Al final, las organizaciones que hoy conocemos, el líder, el jefe, siente el privilegio de mando, siente que él tiene que tomar las decisiones. Generalmente es una persona que inspira temor porque él tiene la capacidad de correr a quien no es leal, no al cliente, sino leal a él, a la organización, y él requiere súbditos, él requiere empleados que se alineen a él, y generalmente la creencia más arraigada es que él decide y por lo tanto los súbditos suben a llenarle su agenda para que él pueda tomar decisiones y él se dedica fundamentalmente a operar cuando en realidad lo que tiene que hacer es ver por el futuro, por el crear organizaciones ágiles y por la cultura. Sin duda siempre hablamos de ese líder de servicio, donde llega a la posición, invierte la pirámide y dice, oigan, yo estoy al servicio, ustedes me van a evaluar, yo estoy para apoyar. Estas personas cuando aparecen, que son muy escasas, pues generan confianza y obviamente pues lo que crea es una actitud de emprendedores, de mentalidad de dueño, donde colectivamente comparte el poder o el poder de decisión con la gente y donde hace que la gente se empodere para tomar decisiones. Al final, unos actúan, yo no quisiera decir que los jefes de organizaciones tradicionales no hacen nada, lo que hacen es tratar de mejorar, tratar de eficientar, tratar de reducir costos, pero hoy la velocidad de cambio del mundo, pues con una mejora continua prácticamente no te da tiempo. Tienes que estar en continua innovación y cambio. Y como yo digo, si las cosas parecen en control, pues lo más probable es que vas de bajada y muy pronto te vas a morir. Ahora, el problema es que si fuera una enfermedad que dura 2, 3 meses o 6 meses, pero la realidad es que estamos viendo que las empresas pierden valor muy rápido. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto vale tu empresa? Me dice, es que no está en venta, pero hipotéticamente todas nuestras empresas debían de estar en venta para poder saber si estamos creando valor o no estamos creando valor, o si alguien está dispuesto a pagar por ellas. Y si lo hacemos, pues nos vamos a dar cuenta que las empresas, muchas empresas están perdiendo valor y fundamentalmente tienen esa característica que tienen un jefe jerárquico, ¿verdad? Yo digo, y mi predicción es que en los próximos, yo no sé si 100, 200 años, estamos ante el fin del liderazgo jerárquico. Va a tardar tiempo porque es cambiar hábitos y me imagino que será un poco como cuando los dinosaurios hace 60 millones de años desaparecieron de la Tierra. Esto me llevó a generar esta reflexión de este libro que comentamos, donde es una llamada de atención de lo que un líder no debe delegar. Yo siempre platicando con líderes, con una pregunta tan fácil de, oye, ¿a qué dedican su tiempo? Lo mismo consejos de administración, sé si están enfermos o no, porque yo creo que si un líder no dedica más del 50 por su tiempo, anticipar el futuro, mitigarlo, encontrar nuevas posibilidades, atraer y desarrollar talento para formar células autónomas de gestión y modelar la cultura. Si esto no concentra su tiempo y delega todo lo demás, las organizaciones tarde o temprano van a sufrir. O de otra forma, lo que yo digo es, si los consejos de administración o los líderes están operando, pues quítenlo rápido porque la enfermedad y la pérdida de valor de una empresa se va a dar muy rápidamente. Y por otro lado, es increíble cómo la capacidad destructiva o constructiva que puede tener un líder, y todo arranca con, si no hay un cambio en el líder, simplemente no hay cambio. Y más en organizaciones de corte jerárquico y que la gente espera que el líder es pues el que va a marcar la pauta. ¿Qué debemos hacer? Pues reinventar el liderazgo para ir más rápido o no habrá futuro. Es un tema de velocidad. Y recordar que simplemente todo lo que aprendimos jaló muy bien en un mundo lento, pero hoy las organizaciones seguimos todavía con las teorías de Adam Smith de fragmentar el trabajo, organizaciones en donde el cliente es invisible,
en donde son lentas, burocráticas y donde el cliente pues pregunta qué hacer y pues no puede avanzar. Recordar también que un líder es aquella persona que tiene esa capacidad de llevarnos a un lugar, de emocionar a alguien para que quiera ir a un lugar, un propósito, una visión a la cual no se atreverían a ir solo. Es alguien que aglutina alrededor de un propósito a seres humanos. En el pasado nuestras organizaciones tenían un modelo de silos. Hoy muchas organizaciones, si la vemos, operan por silos. La gente trabaja para el departamento de finanzas, de logística, de ventas, y hoy requerimos organizaciones por proceso. Michael Hammer posiblemente fue de los pioneros en este tema hace 40 años, y hoy, a pesar de que nos dice una organización que no tiene células en donde hay un líder enfocado a un tipo de clientes, segmentas por clientes, y tiene el poder para tomar el 99% de las decisiones, son organizaciones enfermas. Y hoy la mayoría seguimos todavía fragmentando el trabajo. Eh, yo recuerdo un caso, para ser práctico en esto, de la compañía Amazon, una de las más valiosas, que en la pandemia, en el 2019-2020, pues se le enfrentó con una práctica demanda inusitada, exponencial de servicios de comercio, sobre todo en los Estados Unidos y en los países que está presente. Y yo recuerdo uno de los directivos de la división de Prime, que es la línea que ven los clientes de mayor consumo. Y él me decía, nosotros, nuestra visión es superar las expectativas del cliente. Dice, ¿tú crees que los planecitos, estos que hacíamos nosotros o las empresas tradicionales, en el plan de Amazon, la inversión, había una inversión de pequeñita para crecimiento de logística? Nosotros en el 2021 invertimos casi 30 billones de dólares comprando aviones, comprando pues, prácticamente lo que hubiera posible, y no recurrimos para esa decisión a un consejo de administración. Por otro lado, hoy creamos organizaciones fundamentalmente basadas en la obediencia, la subordinación y el conformismo, y es bien difícil porque los seres humanos no les puedes decir, oye, va a haber aquí creatividad, innovación, colaboración, compromiso, porque pues eso al final es una decisión individual. Entonces sí requieres un liderazgo para lograr que las conductas de miles de gentes trabajen y cambien del conformismo, obediencia y subordinación de muchas de nuestras organizaciones. Yo siempre he dicho que lo más valioso que tenemos los seres humanos, pues es el tiempo. Seguimos 4 horas de hace millones de años. Nos cansamos también después de 10, 12 horas de trabajo, de estar despiertos. Y lo importante es que un líder, es muy fácil predecir en qué dedica su tiempo, y si el líder no, como yo les decía, no está en estas tres actividades, tarde o temprano la organización va a sufrir. Entonces, este es un buen síntoma para detectar como un buen doctor si hay enfermedad en una organización, a qué se dedica una gente. Yo tengo una anécdota que la platico en el libro de los changos blancos y changos negros. Changos blancos son la actividad que a ti te competen, los proyectos que tienes en tu tarjeta de las cosas que tú quieres dejar como legado, que tienen que ver con estos tres temas. Y changos negros es todo lo que te delega la organización. La organización quiere que tú le decidas, quiere hacerte cómplice, quiere reconocimiento. Y si tú le permites que tu agenda la llenen con este tipo de cosas, pues la realidad es que ni lo necesitas, pero al final pues les vas a dar tu tiempo para escucharlos, para escuchar seguramente buenos proyectos que traen, pero pues, hay que no tomar la gente, no permitir decirle a la gente, oye, tomen ustedes las decisiones, los apoyo, si se equivocan, aprendan, pero hay que aprender realmente a soltar a las organizaciones y diseñarlas. ¿Qué retos tenemos? Pues es velocidad, cambiar más rápido que el mundo exterior, y no es tan fácil porque el mundo viene a una velocidad exponencial. La otra cosa es la innovación.
tiene que ser de todos los días. Yo pongo un ejemplo con los seres de limpieza que están todas nuestras organizaciones tienen personas que están en limpieza, y yo pregunto, bueno, ¿quién innova en los procesos de limpieza? Pues tiene que ser el que está limpiando. El que está limpiando tiene la capacidad de saber qué hacer, cómo hacerlo más rápido, dónde están los ahorros, pero lo que es importante es que lo hagamos sentir al dueño del proceso de limpieza también accionista o propietario o mentalidad de dueño, para que también los beneficios de ese esfuerzo de innovación pues, sean compensados por él. Pero generalmente pues no se involucran en estos procesos porque los beneficios generalmente se quedan en la organización o van para el accionista. Y posiblemente la parte más compleja, que es lograr que la gente se apasione y sea creativa. Eh, que esto hablamos mucho de cómo logras esa cultura. Posiblemente las organizaciones que lo logran se vuelven muy valiosas, pero la mayoría de nosotros no sabemos cómo gestionar este tema, cómo hacer que la gente sea creativa y se apasione. ¿Cómo hacerlo? Prácticamente el libro habla de un proceso que yo desarrollé desde hace 40 años, que es tener claro que hay que alinear una visión, hay que cambiar la forma de organizarnos y hay que crear una cultura que nos haga únicos. Eh, yo bauticé este proceso como el proceso BOC, que es alinear visión, alinear organización y alinear cultura. Y ustedes ven los círculos en ese tamaño de superficie distinta, y lo que yo digo es que alinear una visión es 10% del esfuerzo, cambiar la forma de organizarnos es 30% y tocar la cultura es 50%. El valor más importante de las organizaciones está en los intangibles, pero generalmente no nos damos cuenta, y las organizaciones o estos países que vimos que están evolucionando, están generando riqueza, pues fundamentalmente es porque están tocando la cultura y la organización. La empresa hoy posiblemente más valiosa es Apple o Microsoft, según la acción como esté el día de hoy, pero si revisamos nosotros el valor contable del patrimonio de Apple al día de hoy, son 50,000 millones de dólares, y la empresa vale 3,000 millones de dólares o 3 trillones. Prácticamente el 2% del valor de la empresa se explica por el valor patrimonial. Tienen una capacidad de más de 40 veces mayor de su patrimonio en valor, y curiosamente ustedes saben que no tiene ninguna fábrica, no produce nada, inclusive las apps las hacen millones de gentes que trabajan para esta cadena. 3 ajustes en la cultura, que me parece que es lo más complicado, es cómo empezamos a cambiar la mentalidad de subordinado a emprendedor, mentalidad de dueño, y también esto implica en las formas de reconocer, de compensar, que muy pocas organizaciones lo hacen. La otra es decretar que el único jefe es y es el cliente, porque para la organización, si ustedes le preguntan quién es el jefe, quién decide, siempre se van a dirigir al jerarca, al director general, y tenemos que declarar claramente que el líder o el jefe están para servir y que el único jefe es el cliente. Y por último, empezar a ceder el poder de ese jefe que decide todo al personal que tiene el poder y la capacidad de decisiones. Y todo comienza, yo hablé de líder, pero empieza inclusive si tienes un consejo de administración, comienza ahí. El consejo de administración tiene 3 responsabilidades: la fiduciaria, pues entender dónde van los números, la planeación de la organización y anticiparse al futuro. Yo siempre digo que si un consejo le dedica mucho tiempo al tema fiduciario, a los números, a revisar los estados financieros, también está enfermo. Tengo yo una regla que es 20-30-50, es decir, no le dediques más de 20% de tu tiempo a entender dónde está la empresa, qué aprendes de ella, 30% a la planeación de escenarios y 50% a anticiparte al futuro. Pero reitero mucho, y sobre todo aquí está Alejandro Salazar,
La planeación que hoy conocimos de llenar de datos y proyecciones no sirve más que para el bote de la basura, porque la realidad es que los escenarios cambian dramáticamente, sino fundamentalmente es poder tener escenarios y empezar a trabajar para escenarios que nos permitan llegar a un futuro o inclusive cambiar el futuro nosotros. La empresa más valiosa que les comentaba, Apple, con valor de casi 3 trillones de dólares. Cuando ustedes revisan su consejo de administración, son 7 consejeros independientes y 3 comités de 3 o 4 personas, que son los mismos de los consejeros independientes. Es decir, la empresa más valiosa del planeta solo tiene 7 consejeros independientes. Es todo. Simplemente para que revisen muchas veces nuestras estructuras de organización, lo complicadas que son y traten de pensar la complejidad, cómo la van articulando hacia las administraciones o la toma de decisiones. Un tema que lo decía Carl Jung, si no hacemos consciente el inconsciente hoy dirige la mayoría de nuestras vidas y le llamamos destino. Entonces, lo que hoy queremos en este espacio es generar fundamentalmente un espacio de conciencia. Hay 3 cambios que debemos desterrar, 3 cambios que están arraigados en la cultura de la mayoría de personas y que yo siempre que se lo hago a grupos, pues nos damos cuenta lo difícil que es cambiar. El primero es, yo siempre le pregunto a la gente, ¿en qué negocio estamos? Y todo el mundo me dice lo que producen. Y le digo, no, ¿en qué negocio estás? Y mientras no entendamos nosotros que estamos en el negocio de movilizar seres humanos, personas, para atraer y retener clientes en perpetua redefinición, no entendemos el negocio. Al final, lo que hacemos es algo para atraer clientes y enamorarlos, y si los enamoramos, pues seguramente nos va a pagar un precio que va a generar grandes utilidades. Pero estamos en el negocio de gente y se nos olvida que el 100% de los colaboradores son gente, los clientes son gente, los accionistas son gente, y si no entendemos a la gente, no entendemos al negocio, como dice Simón Sinek. Pero seguimos pensando en la parte física del producto, el servicio. Y lo que hoy vemos, muchas organizaciones me dicen, oye, puse a primer nivel al de tecnología reportando al director, cuando yo le digo, mira, la tecnología ahí está, el problema es el cambio humano. Si tú no cierras esta brecha, simplemente tu organización no se va a transformar o tiene un alto riesgo de morir. El otro tema es cuando tú le preguntas a cualquiera, y esos ejercicios háganlos ustedes con los equipos de trabajo, ¿cuál es mi trabajo? Todo el mundo te va a decir el silo de poder donde trabajan. Y debemos de cambiar radicalmente a que la gente diga, mi trabajo es contribuir a lograr la visión y propósito de la empresa. ¿Cuántas organizaciones no tienen claridad en la visión y propósito? A mí me ha tocado ver muchísimas empresas en donde estoy con equipos de trabajo, les digo, pongan en un papel cuál es la visión de la empresa. Estoy hablando del primer nivel y encuentro 10 respuestas diferentes. Entonces, si ustedes no tienen una visión o propósito que lo puedan todos el 100% declarar y que cuando lo expresen se emocionen, porque es un propósito que da sentido y vida, traen un problema. Y el otro tema es que la gente entienda que no importa la actividad que estén haciendo, la realidad es que trabajan para lograr la visión, igual que un equipo de fútbol, pues lo que quieres es ganar, no estás en el trabajo de la defensa o de la portería, estás fundamentalmente en lograr esa visión o propósito. ¿Quién es mi equipo? Generalmente la gente te dice, pues otra vez, mi equipo es el de finanzas, el de logística, y si no cambiamos esto, dramáticamente no va a cambiar la empresa, porque al final tu equipo es aquel que contribuye a la visión y propósito del negocio. Yo le digo a la gente, ¿qué haces cuando tú estás en el área de ventas y logística no te entregó o manufactura no te entregó? Pues voy y lo acuso al jefe, ¿verdad? No, pues lo que típicamente tienes que hacer, si es un equipo, ir y decir cómo te ayudo. Y no importa, te arremangas las manos y empiezas a ayudarle al de producción, porque al final, si no le ayudas a él como tu equipo,
hablamos de una cultura de colaboración, pues no van a salir los pedidos. Pero estas actitudes arrancan pues porque las organizaciones, los jefes, estamos divididos en jerarquías, en grupos de poder, y lo que queremos es sobresalir, mantener prácticamente nuestro trabajo. El otro paradigma es quién es mi jefe. Lo hay que declararlo. Yo a las organizaciones en donde he llegado, y lo pongo en el libro como ejemplo, siempre declaro. Recuerdo cuando llegué a una galletera, una propiedad de PepsiCo aquí a Monterrey, fue la razón que llegué hace como 30 años a Monterrey, y me acuerdo que era una empresa problemadísima, y lo primero que hice fue un comunicado a toda la organización, y les dije quién era yo, mis valores, y les dije, oiga, ustedes pensarán que yo soy el jefe, y quiero decirles que a partir de hoy el jefe es Juanito. Y Juanito era un niño de 8 años, y al lado estaba su mamá, una señora muy pobre, gran consumidora de nuestros productos, y esto me llevó a decir, oigan, esta es la razón de ser. Juanito y su mamá, los llevé a casa de la mamá de Juanito, una casa de una señora muy pobre. Después los llevé a ver mis oficinas con salas de junta, y les dije, ¿ustedes creen que la mamá de Juanito puede pagar por estas oficinas? Y la realidad es que en menos de una semana a cualquier persona de las 14,000 que trabajaban le preguntabas quién es el jefe de la organización y te decía Juanito, al grado de que años después, inclusive yo no estaba en la empresa, en el lobby de la empresa estaba una escultura de Juanito. Entonces hay que declararlo, que su jefe es el cliente, y el rol del líder realmente servir. Tienes que hacer cosas dramáticas. En mi caso, yo siempre hacía que el equipo directivo mío me evaluara en forma secreta, y yo les decía, si la calificación es menor a 7, yo me retiro de la organización. Al final nos ponen como líderes para desarrollar el equipo, para ser gente muy buena, gente ordinaria, extraordinaria, pues son ellos los que nos pueden evaluar. Y comentaba Juan Carlos al principio que todo mundo viene del mundo de la envidia. Yo quiero ser mejor, pero ser mejor implica pues compararme con alguien. Y las organizaciones que están trabajando para ser mejor son las organizaciones que están todo el día no usando la cabeza, ejecutando, ejecutando, tratando de mejorar. Y la propuesta es que hay que buscar un nicho donde podamos ser único, donde podamos balancear nuestro tiempo, sobre todo como líderes, entre aprender, desaprender, crear y ejecutar. Al final, cierro con estos dos charts que me gustaron, y sobre todo para decirles que la oportunidad que tienen ustedes como líderes en un país como Colombia, este estudio de Ipsos dice que a una pregunta de la probabilidad de que inicies un negocio en los próximos 2 años, resulta que Colombia y México salieron los países más altos de esta lista, muy arriba de países europeos, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? La materia prima, que es la capacidad emprendedora de nuestra gente, la energía, la tenemos. Entonces, ¿qué sucede en nuestros países? Que le inhibimos toda esta energía, no le permitimos ser formales, le hacemos muy complicada crear negocios, somos países muy burócratas. Y una pregunta que este estudio trae, que es la siguiente, es: ¿qué tanto apoyo recibes del gobierno, iniciativa privada y los banqueros? Y ahí ven ustedes a Colombia, prácticamente ni el gobierno, ni la iniciativa privada, ni la banca apoyan a los emprendedores, que al final, sin duda, es el motor hoy más importante de cualquier sociedad. Y por otro lado, esta es una extraordinaria noticia para darse cuenta que la energía la tienen nuestros países. Pero la otra pregunta de un estudio de la OECD de balance vida-trabajo, donde 10 es la calificación máxima, y nuestros países, Colombia y México, de los países de la OECD, prácticamente son los más bajos. O dicho de otra forma, nuestro trabajo está más cerca de la esclavitud en las condiciones, en la forma de tratar a la gente. Calificaciones de 0.4 México y 0.6 en escala de 0 a 10, pues es una súper llamada de atención, ¿verdad? Y para cerrar, para generar algún espacio todavía de unos 15 minutos de conversación,
Yo mi recomendación es que busquen donde no haya vereda para buscar dejar una huella. Traten de mover las organizaciones más rápida, traten de ir con humildad con nuestros hijos a decirles, te pido perdón porque muchas de las creencias que yo tenía y que te recomiendo, pues hoy no jalan. Esperaría que cambiemos y cambiemos juntos, pero el acto de humildad de reconocer que todo lo que aprendimos no está jalando porque hubo un cambio de inflexión de hace 53 años que nos obliga a ir a otra velocidad.